Tenemos que asegurarnos de que esto está funcionando. No estoy seguro. Bien. Necesito asegurarme de que esto esté funcionando correctamente. Pero no estoy seguro si está saliendo. Sí, funciona. Me confirman que está funcionando. Primero que nada, saludos desde Venezuela. Sí, ahora estamos funcionando. Buenas tardes a todos los que están conectados. Gracias por conectarse y gracias por participar en estas charlas virtuales que organiza la Sociedad de Estudios Hegelianos. Esta es la quinta charla o quinta conferencia y tenemos a una muy buena invitada que es Jimena Solé, y les voy a hablar un poco de Jimena para que sepan quién les está dando esta charla. Es doctora en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires, actualmente es investigadora adjunta del CONICET y jefa de trabajos prácticos regulada en la Cátedra de Filosofía Moderna, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. Dicta regularmente cursos de posgrado en la Universidad Nacional de Quilmes y en la UBA. Y ha sido invitada a dictar cursos de posgrado en la Universidad de Valencia, la Universidad Católica de Río de Janeiro y la Universidad de Costa Rica. Su área de estudio es la historia de la filosofía y la filosofía política moderna, especialmente centrada en el pensamiento de Spinoza, los pensadores de la Ilustración y el idealismo alemán. Coordina el grupo de estudios sobre Spinoza y el espinosismo y el grupo de investigación sobre idealismo. Nombro muy cortamente y después vamos a dejar que Jimena dicte su charla, va a dar unas palabras antes. Ha editado varios libros como editora, también como autora, ¿no? ¿Qué es Ilustración? El debate en Alemania a finales del siglo XVIII. Esto salió en 2018, precisamente. Como editora, Caminos Cruzados, Spinoza, Fichte, Deleuze, 2018. En conjunto con Beruzzi, En busca del idealismo, las transformaciones de un concepto, 2016. Estoy nombrando solo pocas cosas de un currículum muy amplio. Espero que hayan sido las publicaciones que más te representen. Y nada, nuevamente, gracias por conectarse y Jimena, te doy la palabra a ti. Bueno, muchas gracias, Daniel, por la presentación. Muchas gracias a la Sociedad de Estudios Hegelianos por esta invitación y por hacer esto posible. Me parece una iniciativa excelente. Los saludo yo desde Buenos Aires, o sea que estamos uniendo latitudes muy lejanas. Y creo que estas son las oportunidades que el contexto nos provee para inventar nuevos espacios de encuentro y nuevos espacios de intercambio. Y bueno, y quizás aprovechando esta sensación de unión de diferentes instituciones y de diferentes latitudes latinoamericanas, puedo aprovechar y antes de comenzar a hablar, hacer mención a algo que está sucediendo en Costa Rica, de lo cual nos contaba la profesora y compañera Alejandra Solórzano. En este momento hay una iniciativa de recorte presupuestario que pone en riesgo la autonomía de las universidades públicas de Costa Rica, situación con la cual creo que todos los latinoamericanos nos podemos solidarizar, porque en los diferentes países y en las diferentes regiones ha habido y sigue habiendo periódicamente este tipo de situaciones que ponen en riesgo la universidad pública. Personalmente estuve en Costa Rica hace más o menos 2 años y comprobé la gran vitalidad y la gran fuerza y la gran calidad de sus universidades. Y también como
estudiante y profesora acá en Buenos Aires de la universidad pública, conozco la importancia de defenderla y la importancia de conservar estos espacios de educación y de formación, ¿no? Y de investigación que son las universidades públicas. Así que simplemente mencionar eso para pensar en contexto, ¿no? Para pensar desde las instituciones y desde los sitios en los cuales trabajamos y con los cuales estamos en contacto, y sin los cuales nuestro trabajo sería imposible. Así que me gustó la idea de mencionar esto antes de empezar a hablar de Hegel y Spinoza, dos autores lejanos en el tiempo y la geografía, pero que hoy traemos a Latinoamérica para pensar este cruce de autores en este sitio, ¿no? Bueno, entonces ahora sí, comienzo. La charla que quería presentarles hoy se titula Spinoza según Hegel, y lo que voy a proponer es una lectura de la figura de Spinoza en especialmente un escrito de la época de Iena, que es el escrito de La diferencia, ¿no? El texto La diferencia entre los sistemas de filosofía de Fichte y Schelling, que como saben se publica en 1801. Hegel es en ese momento un recién llegado a esta ciudad, y el texto sobre la diferencia es su primer libro publicado. El texto es una intervención por parte de Hegel en una controversia que ya estaba en movimiento, o sea, que ya se estaba desarrollando, que es la controversia entre Schelling, que había sido su compañero, su antiguo compañero de estudios en el seminario de Tübingen, y Fichte, que había llegado a ser la principal figura de la filosofía de la época y que poco antes, acusado de ateísmo, había abandonado su cargo en la Universidad de Iena y se había trasladado a Berlín. Esa ruptura entre Fichte y Schelling ya era en ese momento un asunto público, y el libro de Hegel lo que se propone es, como indica el título, señalar las diferencias que existen entre los dos sistemas idealistas y poner en evidencia las virtudes del idealismo objetivo de Schelling respecto del idealismo subjetivo de Fichte, que según él mismo, o sea, según el mismo Hegel lo presenta en el Proemio, maltrata a la naturaleza. Y sin embargo, este libro no parece agotarse en ese objetivo, ¿no? Hegel no solo despliega una visión madura y crítica de las posiciones filosóficas de Schelling y de Fichte, sino que también habla de muchas otras figuras centrales del momento, como Kant, Reinhold, Bardili y también Spinoza. Entonces es precisamente en este punto en el que quisiera concentrarme, en cuál es la interpretación y sobre todo la valoración que Hegel hace de Spinoza en este que es su primer libro publicado. Bueno, si el escrito de La diferencia es un texto de coyuntura que interviene en el debate entre Schelling y Fichte, las referencias a Spinoza que encontramos en sus páginas y la lectura que Hegel propone acá del spinozismo permite ver entender este texto, insertarlo también en otra querella, que es la polémica del panteísmo, la polémica del spinozismo, que había sido desencadenada por Lessing, Mendelssohn y Jacobi 15 años antes, y cuya principal consecuencia había sido poner a la doctrina de Spinoza en el centro del debate filosófico. La lectura hegeliana de Spinoza surge entonces en el contexto de un debate largo y complejo sobre el spinozismo, del que participan la mayoría de los filósofos de la época, y por lo tanto mencionar a Spinoza en una obra implicaba participar de ese debate. Ofrecer una interpretación del spinozismo no solo era leer a Spinoza de un determinado modo, o sea, no se trataba simplemente de intentar explicar o esclarecer la doctrina de Spinoza, sino que también, y quizás fundamentalmente, significaba discutir con los otros intérpretes de esta doctrina. Y vamos a ver que cuando Hegel aborda la figura de Spinoza, discute explícitamente con Fichte, que a su vez discute con la interpretación que Fichte propone de Spinoza, que a su vez también discute Fichte
con la interpretación que Kant propone de Spinoza, quien a su vez discute o se opone a la de Jacobi, y podríamos seguir así citando nombres y reconstruyendo la cadena del debate acerca de cuál es la verdadera interpretación o cuál es el verdadero espíritu del espinosismo. No se trata entonces simplemente de interpretar una doctrina, o sea, de ofrecer una lectura del espinosismo, sino que en cada interpretación se juega también la propia posición filosófica, los propios enfrentamientos entre los diferentes participantes del debate. Como ya dije en algún otro sitio, Spinoza, a finales del siglo XVIII, comienzos del XIX, es en realidad una especie de campo de batalla. Entonces, lo que propongo es dedicar los próximos minutos a analizar estas referencias a Spinoza que encontramos en el escrito de la diferencia de Hegel, referencias que son pocas y a primera vista ambiguas, para mostrar dos cosas. En primer lugar, que la interpretación hegeliana de Spinoza es llamativamente original en el contexto de las interpretaciones que circulan en la época. Y en segundo lugar, que esa lectura que hace Hegel aquí del espinosismo juega un papel clave en la construcción de su propia posición filosófica. O sea, a pesar de sus faltas, a pesar de sus carencias y de que se lo puede criticar, Spinoza es para Hegel en esta obra el héroe de la filosofía. Entonces, lo que quisiera primero es recorrer muy rápidamente algunas de estas interpretaciones del espinosismo que hicieron los contemporáneos de Hegel y que funcionan como el marco de referencia para su propia lectura original del espinosismo. Al primero que quisiera mencionar es a Jacobi, que publica en 1785 sus cartas sobre la doctrina de Spinoza al señor Mendelssohn, texto que dio origen a la etapa pública de la polémica del panteísmo, del espinosismo, a la que hacía referencia hace un minuto. El libro, que recopila su intercambio epistolar con Mendelssohn a raíz de una supuesta confesión de espinosismo por parte de Lessing, tuvo una gran circulación y fue reeditado con importantes añadidos en 1789. Jacobi presenta brevemente su posición con las siguientes proposiciones. Dice: espinosismo es ateísmo, todos los caminos de la demostración conducen al fatalismo. Según Jacobi, entonces, Spinoza es el máximo exponente de una posición racionalista que sostiene que todo puede ser demostrado, que todo puede ser comprendido a partir de sus causas. Esta convicción lo conduce, según él, a postular, Spinoza, una divinidad inmanente, sin entendimiento ni voluntad, por eso es ateísmo, y a postular un universo en el que todo sucede según un orden fijo e inmutable, y por eso es fatalismo, que anula la libertad tanto divina como humana. El objetivo de Jacobi no era tanto desprestigiar a Spinoza, o sea, no se trata de criticar a Spinoza, sino de acusar de espinosismo y por lo tanto de ateísmo y fatalismo a toda la filosofía racionalista, incluida allí a toda la Ilustración alemana. Entre los ilustrados que fueron sospechados o acusados de espinosismo se encuentra, quizás sorprendentemente, el propio Kant, que se perfilaba luego de la aparición de la crítica de la razón pura como el nuevo gran héroe de la Ilustración alemana. En un artículo publicado en 1786, titulado ¿Qué significa orientarse en el pensamiento?, Kant interviene en la polémica iniciada por Jacobi, se defiende de esa inesperada acusación en una nota al pie en la que dice: es difícil comprender cómo ciertos intelectuales han podido encontrar en la crítica de la razón pura un apoyo para el espinosismo. La crítica ha cortado por completo las alas al dogmatismo con respecto al conocimiento de los objetos suprasensibles, y el espinosismo es, en este punto, tan dogmático que incluso compite con el matemático en el rigor de sus pruebas. Spinoza es, para Kant, un dogmático. No conoce los límites de la razón en su uso teórico y cree poder demostrar la existencia de objetos suprasensibles. Es en este sentido que Spinoza es un exponente de la vieja metafísica que la crítica precisamente viene a destruir.
También para Fichte, Spinoza es un dogmático, aunque Fichte entiende por dogmatismo algo muy diferente a Kant. El dogmatismo es el sistema filosófico que Fichte contrapone al idealismo. Si la tarea de la filosofía es descubrir el fundamento de la experiencia, entonces hay dos alternativas. O bien ese fundamento está en la cosa en sí, en Dios, en una sustancia, y entonces se ha optado por el dogmatismo, o bien se admite, junto con Fichte, que ese fundamento está en el yo. Entonces se ha optado por el idealismo. En su primera exposición pública de su propio sistema, publicada bajo el título Fundamentación de toda la doctrina de la ciencia, dice Fichte: Spinoza ha ido más allá de nuestro principio fundamental en el sentido indicado. Para él, el yo, lo que él llama su yo, o lo que yo llamo mi yo, no es simplemente porque es, sino porque alguna otra cosa es. O sea, el fundamento del yo no es el yo mismo, sino que es una sustancia, otra cosa, algo fuera del yo. Por eso Spinoza, según Fichte, va más allá del yo. Sigue diciendo Fichte: su sistema así establecido es plenamente consecuente e irrefutable porque se desenvuelve en un terreno en donde la razón no puede seguirlo, y hago observar también que necesariamente hay que llegar al espinosismo si se va más allá del yo, y que solamente hay dos sistemas verdaderamente consecuentes: el criticismo, que reconoce este límite, y el espinosismo, que se lo salta. El dogmatismo espinosista aparece entonces en Fichte no solo como una alternativa coherente, o sea, un sistema verdaderamente coherente, alternativo al idealismo, sino además como una alternativa irrefutable. Y además es la posición a la que se llega necesariamente si se sobrepasa el principio idealista, el yo absoluto. Spinoza entonces, para Fichte, es el filósofo que no ha respetado ese límite y su sistema postula un fundamento más allá del yo, un Dios sustancia, una cosa en sí, y por eso es dogmático, ¿no? Por eso Spinoza es para Fichte el exponente más coherente y más perfecto del dogmatismo. Y por último quisiera referirme a la lectura que hace Schelling de Spinoza, que en este contexto es muy diferente, porque si en Fichte encontramos el esfuerzo por poner en evidencia la falsedad del dogmatismo espinosista, o sea, a pesar de no poder refutarlo, hay que poder poner en evidencia que no es un auténtico sistema de filosofía, y esta es la estrategia en Fichte para justificar al idealismo como única filosofía, en Schelling lo que encontramos es la lectura de la doctrina de Spinoza, o sea, el encontrar en la doctrina de Spinoza la expresión de lo que él llama filosofía de la naturaleza. Y por lo tanto, Schelling considera que en esa doctrina de la naturaleza que encontramos en Spinoza hay un complemento necesario para la filosofía trascendental. En un escrito de 1799 afirma Schelling: en tanto que opuesta a la filosofía trascendental, la filosofía de la naturaleza se diferencia de esta principalmente porque plantea a la naturaleza como autónoma, no en la medida en que es un producto, sino en la medida en que es al mismo tiempo productiva y producto. Y de este modo puede ser denominada concisamente como espinosismo de la física. Hasta ahí la cita. Entonces, así como la filosofía trascendental en Schelling pretende explicarlo todo a partir de la actividad del yo, esta nueva filosofía de la naturaleza, el espinosismo de la física, entendido como física especulativa, pretende explicarlo todo a partir de la naturaleza. El sistema completo, entonces, de la filosofía no se agota para Schelling en el saber del saber, o sea, en lo que sería la filosofía trascendental, sino que debe incluir también el saber de la naturaleza. Y para este descubrimiento se sirve de Spinoza.
porque no se trata de una naturaleza entendida como una cosa muerta, como algo inmóvil, estático, sino que Schelling encuentra en la sustancia de Spinoza ese concepto de una naturaleza autónoma, leída como productiva, como la actividad que se autoproduce. Bueno, en este contexto de lecturas en disputa, que hemos recorrido muy rápidamente y de las cuales solo presenté algunas, ¿no? Jacobi, Kant, Fichte, Schelling, en este contexto de interpretaciones y valoraciones tan diferentes del espinosismo, Hegel también tiene algo para decir. Pasemos entonces a analizar cómo es que Hegel presenta a Spinoza en el escrito de la diferencia, cómo construye su figura, cómo lee su doctrina. Hegel menciona a Spinoza solamente 3 veces en este texto, pero lo hace en momentos claves de la argumentación, y la más elocuente es la tercera mención que afirma lo siguiente. Voy a leer la cita. Dice Hegel: ningún comienzo de la filosofía puede tener peor aspecto que el comienzo de una definición como en Spinoza. Comienzo que produce el más extraño contraste con la tarea de fundamentar, profundizar y deducir los principios del saber. Pero si la razón se ha desprendido de la subjetividad del reflexionar, también puede ser convenientemente apreciada esta ingenuidad de Spinoza, que comienza la filosofía con la filosofía misma y deja entrar la razón simultáneamente con la antinomia. Creo que para comprender este párrafo, ¿no? Para entender por qué Spinoza combina tanto el peor aspecto que puede tener el comienzo de una filosofía con una definición, pero que a la vez eso está presentado como una ingenuidad que si la dejamos, que si la comprendemos y la dejamos expresar lo que realmente expresa, puede ser apreciada, porque comienza la filosofía con la filosofía misma, ¿no? Porque deja ingresar a la razón junto con la antinomia. Para comprender esta tensión en esta mención a Spinoza, necesariamente tenemos que reconstruir las líneas centrales desplegadas por Hegel en este escrito, porque como saben, el escrito de la diferencia incluye un primer apartado titulado Diversas formas que aparecen en el filosofar contemporáneo, donde Hegel reflexiona acerca de qué es la filosofía, cuál es su tarea y cómo se puede resolver esa tarea. Entonces, vamos a hacer una breve reconstrucción de las líneas centrales de este primer apartado para contextualizar esta lectura que hace Hegel de Spinoza. Hegel define la filosofía o especulación como la actividad de la razón única y universal hacia sí misma. Y caracteriza la razón como la manifestación de lo absoluto. Absoluto y razón son, dice Hegel, eternamente una y la misma cosa. Por eso, cuando la razón se vuelve sobre sí misma, cuando se dedica a conocerse a sí misma, el resultado es lo que Hegel presenta como la actividad de construir lo absoluto en la conciencia, y eso es la filosofía. El primer requisito es, por lo tanto, liberar a la conciencia que se encuentra atrapada en peculiaridades. Solo de este modo la razón llega a ser especulación filosófica, elevándose hasta sí misma y confiándose a sí misma y a lo absoluto, que al mismo tiempo se convierte en su objeto. Eso es una cita. La actividad de la razón que especula consiste en liberar a la conciencia de las particularidades, de las finitudes, de las contingencias, las limitaciones sin fundamento que la mantienen atrapada y son productos del entendimiento. Únicamente mediante este liberarse de las contingencias, la razón descubre que no hay fundamento para esas limitaciones y peculiaridades porque, dice Hegel, ha captado en sí misma su fundamentación propia. Ahora bien, Hegel sostiene que vivimos en la escisión.
Aquello que es manifestación de lo absoluto se ha aislado, escribe Hegel, se ha aislado de lo absoluto y se ha fijado como algo autónomo. Esta escisión entre lo absoluto y su manifestación es producida por el entendimiento, que Hegel presenta como la fuerza que limita, que separa, que aísla. Cada época configura la escisión de diferentes formas: espíritu y materia, alma y cuerpo, fe y entendimiento, libertad y necesidad, razón y sensibilidad, salud o economía, podríamos decir hoy en esta era de pandemia. Y sin embargo, explica Hegel, la manifestación, esa manifestación escindida, no puede negar su origen y debe tender a construir como un todo la diversidad de sus limitaciones. En la medida en que la escisión depende de lo absoluto, los opuestos se encuentran ligados a él, tienden a la unidad. Por eso, sostiene Hegel, leo una cita, cuanto más firme y espléndido es el edificio del entendimiento, tanto más se agita el impulso de la vida, que está presa como una parte de aquel, por salir de allí en busca de la libertad. Cuando aparece como razón en la lejanía, simultáneamente es aniquilada la totalidad de las limitaciones. En este aniquilar es referida a lo absoluto y con ello concebida y puesta al propio tiempo como mero fenómeno. Desaparece así la escisión entre lo absoluto y la totalidad de las limitaciones. Esta es la tarea de la filosofía, aniquilar y superar las limitaciones. La manera de hacerlo no es la de oponerse por completo a la oposición, sino que la razón debe oponerse a la fuente de la escisión, o sea, debe oponerse al fijar absoluto de la escisión por medio del entendimiento. Debe unificar lo que está dividido, no negar la oposición, sino aniquilarla en su finitud, y eso significa referirla a lo absoluto. De este modo, la razón unifica lo dividido y rebaja la oposición absoluta a una escisión relativa, condicionada por la identidad originaria. El interés de la razón es superar los opuestos. La actividad de la razón es el ejercicio de la libertad, es impulso vivificante de la vida. Para hacer filosofía hay que liberarse de las peculiaridades producidas por la mera limitación sin fundamento, hay que liberarse de esa cárcel del entendimiento, de la aparente fijeza de las oposiciones. Ahora bien, la forma en la que cada filosofía logra unificar esos opuestos, en la que cada sistema, en la que cada filósofo, ¿no?, logra unificar los opuestos, depende, explica Hegel, de la forma particular que la escisión ha adoptado en la época. En este sentido, Hegel señala que la escisión, al mismo tiempo que es la fuente de la necesidad de la filosofía, es también el aspecto no libre de la filosofía. Si bien en cuanto a su esencia, todo sistema de auténtica filosofía es similar, porque la esencia de la filosofía es universal, eterna, inmutable, indivisible, en cuanto a su forma, cada sistema es diferente. La forma, entonces, de una filosofía es siempre peculiar y proviene, por un lado, explica Hegel, de la originalidad viviente del espíritu que la configura, y por otro lado, de la forma particular que tiene la escisión a la que se enfrenta en su época, en su tierra. Y esa peculiaridad propia de todo sistema filosófico es lo que Hegel llama la individualidad interesante, la buena peculiaridad en la cual la razón se organiza con los materiales de construcción de una época particular, su figura propia. Ahora bien, si la esencia de la filosofía es eterna y universal, si todo sistema de auténtica filosofía es, en este sentido, idéntico, la forma de cada sistema filosófico, en cambio, es siempre peculiar, ¿no? Esto es lo que acabamos de desarrollar. El desafío para los filósofos, para las filósofas, tiene que ser entonces el de elevarse, o sea, lograr elevarse a la auténtica especulación,
pero también de encontrar una forma adecuada para expresar lo absoluto, una forma apta para expresar la unidad originaria. Porque efectivamente cabe la posibilidad de que un sistema que ha nacido de una auténtica especulación fracase en el intento de expresarse bajo la forma de la ciencia. Este es el caso, según Hegel, de Kant y de Fichte. Pero, vamos a ver ahora, no es el caso de Spinoza. En el proemio del libro, o sea, bien al comienzo, Hegel critica a Kant diciendo que en el principio de la deducción de las categorías, esta filosofía, la kantiana, es auténtico idealismo, y sin embargo, la forma de la deducción kantiana permitió una lectura dogmática. Esta lectura dogmática consiste en hacer de las cosas en sí hipóstasis, puestas como objetividad absoluta, como las cosas del dogmático, y hacer de las categorías compartimientos inmóviles y muertos de la inteligencia, principios supremos mediante los cuales se destruye la expresión en la que se nombra lo absoluto mismo, escribe Hegel. O sea, esta lectura dogmática de Kant permitió hacer de las categorías estos compartimientos inmóviles y muertos de la inteligencia que destruyen la expresión en la que se nombra lo absoluto mismo. Y aquí Hegel introduce un paréntesis, como por ejemplo, escribe, la sustancia de Spinoza. Y este paréntesis, el por ejemplo, la sustancia de Spinoza, permite comenzar a sospechar ya desde el proemio que Spinoza es para Hegel un filósofo que ha logrado nombrar lo absoluto mismo, o sea, ha nombrado expresar lo absoluto de una manera adecuada. En el caso de Kant, es la letra kantiana que ha habilitado una lectura dogmática, pero no su espíritu, que es auténtica filosofía, que sí logra expresar, según Hegel, lo absoluto. Y lo mismo sucede con Fichte. Según Hegel, también en el proemio, Fichte ha captado el auténtico principio de la especulación, ha logrado expresar esa identidad originaria del sujeto y el objeto bajo la fórmula yo igual yo, y sin embargo, al constituir su sistema, Fichte se aparta del principio especulativo y permanece del lado de las finitudes de la conciencia, no logra desprenderse de ese punto de vista peculiar, de esa finitud. Y escribe Hegel, el principio mismo, la intuición trascendental, obtiene por ello la falsa situación de algo opuesto a la diversidad deducida de él. O sea, Hegel está mostrando, está intentando justificar esta lectura según la cual lo absoluto se finitiza, se pone bajo la figura de lo subjetivo en Fichte. El yo que se opone a lo objetivo, a la naturaleza, y es precisamente porque el sistema fichteano se encuentra atrapado en esta peculiaridad, en este punto de vista finito de la subjetividad, dice Hegel, esto lo dice un poco más adelante en el texto, que Fichte creyó, o sea, es por esto, ¿no? Por estar atrapado en esta finitud, en este punto de vista de la finitud, que Fichte creyó que Spinoza no podía creer en su propio sistema, que no podía tener una plena convicción interna y viviente de su filosofía. En efecto, en la segunda introducción a la doctrina de la ciencia, publicada en 1798, Fichte había afirmado que Spinoza, al establecer una sustancia, una cosa en sí, algo muerto como primer principio, negaba la libertad humana, ¿no? Desembocaba necesariamente en el fatalismo y que por lo tanto el propio Spinoza no podía estar convencido de su sistema.
porque suponía al menos la libertad suficiente para establecer un primer principio. O sea, Spinoza caería en una especie de contradicción, según Fichte. Pero, tal como se sigue de esta fugaz mención en el escrito de la diferencia de Hegel, Hegel no está de acuerdo con esta crítica. Según Hegel, el reproche a Spinoza se explica únicamente porque Fichte se encuentra atrapado en la peculiaridad de la forma subjetiva, en la que su sistema ha expresado lo absoluto. O sea, según su lectura, según la lectura de Hegel, Fichte identifica lo absoluto con la conciencia finita. Y es por eso, podemos reconstruir así la posición de Hegel, que no puede entender que lo absoluto puede ser también expresado como la identidad sujeto-objeto-objetiva, que la razón puede configurarse a sí misma como naturaleza desde su fuerza interna. Tanto Kant como Fichte fallaron entonces, según Hegel, en su intento por plasmar el principio especulativo en sus sistemas. Quedaron atrapados en la unilateralidad de la reflexión, en la peculiaridad del entendimiento. Y si ellos vieron en Spinoza un adversario, si no lograron entender que también Spinoza se había elevado a la unidad originaria y había captado el principio de la auténtica filosofía, fue en realidad por sus propios defectos. Ni Kant ni Fichte comprendieron a Spinoza, podemos reconstruir así la posición de Hegel, porque estaban atrapados en su propia peculiaridad. El gran mérito de Spinoza fue haberse elevado al principio especulativo, haberse liberado de la peculiaridad del entendimiento, del punto de vista contingente, de las finitudes sin fundamento, en las que la conciencia se encuentra siempre atrapada, y al mismo tiempo haber logrado expresar adecuadamente lo absoluto en su sistema, que es necesariamente peculiar. Como totalidad del saber producida por la reflexión, escribe Fichte, la filosofía deviene un sistema, un todo originario de conceptos, cuya ley suprema no es el entendimiento, sino la razón. A este sistema, continúa Hegel, puede exigírsele que lo absoluto esté presente también a la manera de la reflexión como proposición fundamental, absoluta y suprema. O sea, acá de lo que se trata es de cuál debe ser la forma en la que se expresa lo absoluto, ¿no? Y Hegel está diciendo, bueno, se le puede exigir a un sistema que lo absoluto esté presente a la manera de la reflexión, como una proposición fundamental. Y sin embargo, dice Hegel inmediatamente, esta exigencia es imposible de satisfacer, porque una proposición es siempre algo limitado y condicionado, como todo lo puesto por la reflexión o el entendimiento. De modo que siempre requiere de otra proposición para su fundamentación. Una proposición en la que forma y materia sean iguales excluye la desigualdad y está siempre condicionada por ella. En cambio, si se busca que forma y materia estén simultáneamente contenidas como desigualdad, o sea, si logra conservar la oposición, pero en tanto que oposición, en tanto que desigualdad, entonces ya no es una proposición, y el principio es lo que Hegel llama una antinomia. No puede haber, por lo tanto, una proposición fundamental que exprese lo absoluto, que exprese fielmente la actividad unificadora de la razón. No puede ser una proposición, sino que debe ser una antinomia. Esto es lo que ni Kant ni Fichte lograron realizar, según Hegel, pero curiosamente o sorprendentemente sí lo logró Spinoza. Y esto es lo que dice Hegel en este pasaje, ¿no? Voy a leer la cita, la que leí al comienzo, más completa, con la oración que viene justo antes.
Allí dice Hegel, así por ejemplo, el concepto de sustancia de Spinoza, que se explica a la vez como causa y efecto, como concepto y ser, deja de ser un concepto porque los opuestos están unificados en una contradicción. E inmediatamente introduce lo que ya leímos al comienzo de la charla. Lo vuelvo a leer. Ningún comienzo de la filosofía puede tener peor aspecto que el comienzo de una definición como en Spinoza, comienzo que produce el más extraño contraste con la tarea de fundamentar, profundizar y deducir los principios del saber. Pero si la razón se ha desprendido de la subjetividad del reflexionar, también puede ser convenientemente apreciada esta ingenuidad de Spinoza, que comienza la filosofía con la filosofía misma y deja entrar la razón simultáneamente con la antinomia. Puede ser, entonces, que comenzar con una definición choque con el propósito fundamental de deducir principios, pero su concepto de sustancia, el concepto spinozista de sustancia que Hegel identifica aquí con el de causa de sí, supera los opuestos sin anularlos. No es un concepto, sino una antinomia. No es un producto del entendimiento, sino el resultado de la actividad de la razón. Spinoza entonces logró liberarse de las peculiaridades, logró superar la escisión y con los materiales de su época produjo un sistema que logra expresar lo absoluto. Su sistema es, según Hegel, auténtica filosofía, expresa la unidad originaria de la que surgen y a la que remiten los opuestos, y puede ser que Spinoza sea ingenuo, pero esa sería la única crítica que tiene Hegel para hacerle, porque esa ingenuidad no le quita valor y no empaña el hecho de que, al menos en este texto, en el escrito de la diferencia, Spinoza resplandece frente a Fichte y frente a Kant como el único héroe de la filosofía que comienza la filosofía con la filosofía misma, ¿no? Que pone al comienzo de su sistema la antinomia que expresa adecuadamente lo absoluto. Bueno, esto es todo. Bueno, muchísimas gracias. Fue una muy buena presentación. Pasamos por un espectro muy amplio de pensadores, de todas maneras. Nuevamente, muchísimas gracias a los organizadores de estas charlas y Jimena, increíble conferencia. Pasamos ahora, en los minutos que nos quedan, a las preguntas. Inmediatamente los organizadores me mandan una pregunta que viene desde otra página. O sea, no está en este chat, pero no se preocupen, es esa, que apareció ahí. Pero voy a volver al chat de todas maneras. Esto es de Gonzalo Rodríguez Videla. No sé si has podido ver o consultar la lectura de Hölderlin de Spinoza. Existe en la famosa carta donde Hölderlin considera a Fichte como un posible dogmático, una comparación entre el yo absoluto fichtiano con la sustancia de Spinoza. Creo que el planteo nace de la diferencia entre actividad infinita y finita, y la necesidad de conciliar la actividad de la conciencia con la infinitud. Y aquí la pregunta, ¿no te parece que la interpretación de Hegel está más cerca de la de Hölderlin y que la de Schelling está más cerca de la de Fichte? Muchas gracias por la pregunta. La verdad que sí, traer a Hölderlin a la discusión me parece interesante, creo que añade mucha complejidad. Hölderlin tiene una carta en la que hace esa comparación, o sea, hace una especie de lectura espinosista de Fichte y habla del yo fichtiano como la sustancia de Spinoza. Y esto es problemático, por supuesto, porque es justamente lo que Fichte quería evitar, ¿no? Para Fichte el yo es lo opuesto a la sustancia o a la cosa en sí,
y sin embargo muchísimas lecturas de su entorno cercano y también de sus contemporáneos vieron en el yo fichtiano otra versión de la sustancia espinosista. La pregunta es si la interpretación de Hegel está más cerca de la de Hölderlin. Y que la de Schelling está más cerca de la de Fichte. Y la de Schelling más cerca de la de Fichte. Yo creo que Schelling está viendo, o sea, ahí tendríamos las cuatro lecturas de Spinoza que son muy diferentes entre sí, según mi opinión, pero que a la vez están en diálogo entre sí, ¿no? O sea, aquí lo interesante es que Spinoza realmente funciona como una especie de catalizador de las diferencias y como un medio adecuado en el cual se pueden poner a discutir estas diferentes versiones del idealismo. Y me parece que hay muchos matices y muchas complejidades para entender exactamente qué rol está jugando esta construcción de la figura de un Spinoza en cada uno de ellos. Digamos que de los cuatro, Hölderlin es el que menos información nos da, tenemos como muy poco texto y muy poco documento para poder reconstruir esa posición, y sin embargo, Hölderlin y Schelling parecerían los más dispuestos a hacer una recuperación explícita del espinosismo. O sea, para Schelling, al menos en esta época, en los últimos años del siglo XVIII, Spinoza es el representante principal de lo que él entiende como filosofía de la naturaleza. O sea, Spinoza es la expresión de la física especulativa, porque Spinoza está intentando deducir a partir de una naturaleza que es viviente, que es productiva, todo lo real, al igual que Fichte está intentando hacer lo mismo, pero partiendo del yo. Eso dicho de un modo muy simple y muy esquemático, ¿no? Pero ahí hay una recuperación explícita por parte de Schelling de Spinoza. En cambio, para Fichte, Spinoza es en esta época una especie de su enemigo favorito. O sea, Spinoza es para Fichte el representante del dogmatismo más radicalizado y es, podríamos pensar, el único dogmático que vale la pena refutar. O sea, si refutamos a Spinoza, entonces el dogmatismo cae y el idealismo se consagra como única filosofía posible. Y sin embargo, también hay en Fichte, en esta época y en otros escritos, algunos elogios y algunas palabras de admiración hacia Spinoza. Entonces también en él hay una posición ambigua. Y en Hegel lo que encontramos, o lo que yo quise reconstruir en esta charla, es una profunda admiración por un filósofo que ha logrado elevarse al principio especulativo, pero que además ha logrado, con cierta ingenuidad, porque comienza con definiciones, pero que ha logrado en el concepto de sustancia y en el concepto de causa de sí, expresar lo absoluto. O sea, expresar una antinomia y no una proposición. Eso es precisamente lo que yo recogí una siguiente pregunta de Daniel Salvador Verduga. Y él escribe, ¿pero acaso no lo ha logrado Spinoza también desde un sistema científico, con sus acciones, sus axiomas y sus definiciones? Yo creo que Daniel Salvador Verduga se está refiriendo específicamente al momento en que tú describes la distinción entre la consideración que tiene Hegel de Fichte y de Spinoza, digamos. Yo creo que Daniel quiere un poco más de especificaciones respecto de aquella diferencia que ve Hegel. Si Spinoza ha logrado expresar la antinomia de un sistema científico, es la pregunta. O sea, si Spinoza ha logrado según Hegel o si... Me parece que la pregunta apunta a que a Daniel Salvador Verduga no le parece que haya una diferencia tan radical entre Fichte y Spinoza. Ajá. Y sin embargo, Hegel los ve de maneras muy distintas, ¿no? Hegel considera que Spinoza efectivamente es un pensador de lo absoluto, eso quedará ahí indeterminado por ahora, pero Fichte no, porque Fichte está un poco preso de estas finitudes de la conciencia, como tú misma lo dijiste.
Sí, sí, para Hegel, y aquí quizás también se puede recurrir a Schelling, al Schelling de esta época para entender esta crítica, ¿no? Pero aquí Hegel lo que está desarrollando es justamente esa crítica, ¿no? El idealismo fichteano se queda en el punto de vista de la conciencia subjetiva. O sea, no logra desprenderse de este punto de vista finito del yo. Y por lo tanto no logra ver que hay también productividad y actividad en la naturaleza, en lo objetivo. Y ahí es donde Hegel encuentra que Schelling ha maltratado la naturaleza, que Fichte ha maltratado a la naturaleza, que la ha transformado simplemente en algo muerto, en algo que es el no yo. Entonces, esa es la gran crítica a Fichte en este texto, que obviamente es mucho más compleja y es muy larga y le dedica muchísimas páginas, pero digamos que el principio es ese. Fichte logra elevarse al principio especulativo, pero no logra darle una forma científica. Y con Spinoza, con las pocas referencias que tenemos, lo que podemos reconstruir es que, según Hegel, Spinoza logra elevarse al principio de la especulación y logra expresarlo bajo la forma de una proposición fundamental que no es una proposición, sino que es una antinomia y que expresa esta oposición entre causa y efecto, porque la sustancia es causa de sí, entonces contiene en esa dualidad los opuestos sin unificarlos, ¿no? O sea, mantiene los opuestos sin abandonar el punto de vista de lo absoluto. Sí. Muchas gracias por eso. Tengo parece ser más un comentario que una pregunta, pero tú podrías decir algo sobre esto. Es de Luis E. Arellano. Dice, sugerencia. Sería conveniente que lograras explicar cómo es que Hegel piensa que Spinoza ha logrado expresar lo absoluto. Lo digo porque leíste la cita de Hegel, pero te limitaste a repetir en lugar de explicar qué te hace pensar eso. Eso, un comentario un poco brusco, pero bueno, sí, harto más que solo nombrarlo y tirarlo. Bueno, igualmente muchas gracias por la sugerencia. Sí, exacto. Digamos que la cita de Hegel es muy concisa, o sea, es en pocas palabras, creo, que expresa esta idea de que en Spinoza lo que encontramos es una antinomia racional que logra expresar esa unidad originaria. Pero es que es una unidad originaria que necesariamente se expresa como unidad de opuestos o unidad de contrapuestos, ¿no? Como esa unificación de los contrarios que ninguna proposición puede expresar, porque cualquier proposición ya se instala en el punto de vista de la reflexión, del entendimiento. O sea, las proposiciones son juicios, son afirmaciones que siempre implican un recorte y por lo tanto no logran expresar lo absoluto adecuadamente. Quizás para encontrar como un desarrollo más detallado, más extenso, conviene ir a la otra obra del periodo de Jena, en donde Spinoza es largamente tratado, que es Fe y Saber. En Fe y Saber, Hegel se ocupa de desarrollar de un modo bastante más complejo su lectura de Spinoza, pero que también es complejo de reconstruir, porque allí Hegel lo que hace es discutir sobre todo la lectura de Jacobi. Entonces, lo que encontramos es unas respuestas a las críticas frente a Spinoza, pero ahí lo que aparece es la idea de que Spinoza ha logrado elevarse al auténtico concepto de infinitud, ¿no? Entonces, allí podríamos como terminar de completar esta posición o este rescate del espinosismo que está intentando hacer Hegel aquí. Creo que voy a empezar a limitar esto a las últimas dos preguntas porque surgen y surgen más. Voy a leer esto de José Luis de la Vega. Saludos a la doctora Jimena Solé, felicitación por su disertación. Quería saber si, como en Hegel, hay un cambio de opinión con respecto a Jacobi, al cual critica.
en su escrito Glauben und Wissen, por convertir las ideas especulativas en absurdo y que además eleva lo individual y particular por encima del concepto, haciendo valer la vitalidad subjetiva, y sin embargo, Hegel en su recensión de Jacobi, así también cambia de opinión con respecto a Spinoza. Esa vendría siendo la pregunta final, digamos. Esto es de José Luis de la Vega. ¿Sí? Finalmente también cambia su opinión respecto de Spinoza. Sí, Hegel cambia su opinión. Claro, así estoy Sí, entendiendo. sí, Como claramente sí. Como la ha cambiado respecto de Jacobi, que según estoy entendiendo. Sí, sí, creo que claramente, creo que tanto Jacobi como Spinoza son figuras muy complejas para Hegel durante toda su vida, ¿no? Los dos le presentan desafíos para el pensamiento y desafíos para la discusión filosófica. En Fe y Saber, o sea, en Glauben und Wissen, lo que hace Hegel es presentar a Jacobi como un pensador que está completamente atrapado en la filosofía de la reflexión, o sea, que no logra elevarse al punto de vista de la especulación, o sea, que ya en 1802 es muy crítico de Jacobi, y allí podríamos verlo como un defensor de Spinoza frente a las críticas de Jacobi. Ahora, lo que sí es cierto es que una vez que Hegel desarrolla su sistema maduro, podríamos decir, sobre todo en la ciencia de la lógica, Spinoza también cambia de figura para él y ya no es tan simple encontrar en Hegel una defensa del espinosismo en estos términos. O sea, si bien también es muy conocida la presentación que hace Spinoza en las lecciones de historia de la filosofía, y allí Spinoza es presentado como un filósofo fundamental de la historia de la filosofía, como o sea, es muy conocida esta cita y también muy sugerente esta idea de, bueno, para hacer filosofía hay que ser espinosista. Me parece que algo de esto, algo de esta valoración positiva de Spinoza que encontramos en Jena en 1801, si bien, como digo, cambia y se complejiza la visión que Hegel tiene de Spinoza y el sitio que le otorga en su sistema, podemos pensar que en esa afirmación de las lecciones de historia de la filosofía hay una especie de eco de esta idea de que, bueno, Spinoza comienza la filosofía con la filosofía y hay algo valioso, o sea, hay algo fundamentalmente filosófico en su sistema, un gesto que si bien ingenuo podemos rescatar y del cual podemos aprender. Te hago la última pregunta y les pido sinceras disculpas a todo el resto porque habían muchas preguntas más, pero esto hay que limitarlo de algún modo. De Juno Magento. Pregunta, Hegel dice sobre Spinoza que expresa, cita, que expresa la unidad originaria de la que surgen y a la que remiten los opuestos. Cierro cita. ¿A qué opuestos específicamente se refiere Hegel? ¿Sí? Que incorpora Spinoza en la unidad originaria, además de la sustancia como causa de sí misma. Sí, específicamente él habla de esta idea de causa-efecto, ¿no? Estos opuestos causa-efecto serían los que están aquí contenidos, pero en realidad serían como eso, simplemente ejemplos de una oposición que puede adquirir diferentes figuras, ¿no? En el escrito de la diferencia, Hegel hace énfasis en eso. Bueno, la oposición, la escisión, se configura en las diferentes épocas de diferentes maneras y la filosofía tiene como tarea unificarla, reconducir esa escisión a lo absoluto como su origen, como su unidad originaria. Y lo que ve en el concepto de sustancia de Spinoza es una expresión de esa unidad originaria, ¿no? Esa expresión de una unificación de opuestos que no los destruye, sino que los conserva como tales, pero que muestra que no está, o sea, que esa oposición no es por sí, ¿no? No permanece como tal, sino que siempre remite a una unidad originaria. Pero digamos que sí, los opuestos que se unifican
en cada época son diferentes y en el caso de la sustancia de Spinoza podríamos identificarlos como causa-efecto. Bueno, nuevamente muchísimas gracias. Una ponencia impecable para mi gusto. Yo no soy un hegeliano, algo sé de Spinoza, pero impecable para mi gusto. Nuevamente también dar las gracias a los organizadores de esto y me dicen que menciono un par de cosas antes de que cerremos esto. Que hubo gente mirando desde Chile, Argentina, España, México, Colombia, Perú, Brasil y muchos más. En julio habrán paneles de discusión y conferencias, o sea, hay que estar atento a la página. En agosto tendrá lugar la segunda serie de charlas con invitados de España, Alemania, México y Chile. Y los organizadores invitan a visitar estudios hegelianos. Esto quiere decir que vienen muchas cosas más y que en esta página de Facebook y en la página web de ellos propia, estudioshegelianos.cl, van a pasar muchas cosas más y van a pasar cosas como esta que está pasando hoy día, que la verdad es que es un respiro un poco en esta cuarentena, en este estar encerrados, ¿no? Así, de algún modo, por lo menos nos podemos encontrar digitalmente. Creo que es un pequeño respiro para todos. Lamento no haber podido leer todas las preguntas, pero el tiempo manda también. Gracias, Jimena. No, muchísimas gracias a vos, Daniel, gracias de nuevo a los organizadores, muchas gracias a todos los que participan y hacen esto posible, es una alegría inmensa, creo que es como decís vos, es como un respiro y un excelente espacio de intercambio que creo que también muestra y pone en evidencia cuánta vida y cuánta energía y cuánta pasión filosófica nos recorre y nos habita. Y cuán necesario es también para todos nosotros encontrar estos espacios de reflexión y estos espacios de encuentro y de diálogo. Así que muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Chao a todos. Nos veremos pronto. Chao, que les vaya bien. Muchas gracias. Adiós.